Cuando el poder, el dinero y el resentimiento se alinean, el resultado puede ser letal. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo y que decidió destruirlo todo. En Reno, Nevada, Darren Roy Mack no era un desconocido. Su apellido estaba ligado a negocios prósperos, a una vida acomodada y a una imagen de éxito que muchos envidiaban. Empresario, bien vestido, dueño de un temperamento fuerte pero controlado, Mack había crecido en un entorno donde el dinero no solo resolvía problemas, sino que otorgaba poder. Y durante años, ese poder parecía haberle funcionado. Pero el éxito no inmuniza contra el colapso emocional, a veces lo acelera. Lo que comenzó como un matrimonio aparentemente estable terminó convirtiéndose en una guerra legal, emocional y psicológica. Una guerra que Darren Mack no supo perder, y cuando perdió el control, decidió que nadie más debía conservarlo. Un millonario respetado. Un divorcio conflictivo. Una pensión que consideró una humillación. Una mujer asesinada. Un juez baleado. Una niña que quedó marcada para siempre. Esta no es una historia de un arrebato momentáneo. Es la crónica de una furia incubada durante años. Advertencia. El siguiente contenido aborda hechos reales relacionados con violencia doméstica, homicidio, intento de asesinato, abuso de poder y consecuencias irreversibles. Se recomienda discreción. Darren Mack nació y creció en Nevada dentro de una familia con tradición empresarial. Desde joven aprendió que el dinero era una herramienta de control y que los problemas podían negociarse, comprarse o imponerse. Con el tiempo, se convirtió en copropietario de un negocio de empeños y joyería, una actividad lucrativa que le generaba ingresos considerables y le permitía mantener un estilo de vida elevado. En 1995 se casó con Charla, una mujer que, al inicio, compartió con él esa vida de comodidades. Tuvieron una hija, Erika, y durante un tiempo sostuvieron la imagen de una familia funcional. Sin embargo, puertas adentro, la relación comenzó a fracturarse. No fue un quiebre repentino, fue un desgaste lento, silencioso, marcado por discusiones, control, tensiones económicas y una dinámica cada vez más desigual. Personas cercanas a Charla señalaron después que ella vivía con miedo, que el carácter de Darren era dominante, impredecible, que había episodios de ira que no siempre eran visibles para los demás, pero que ella conocía demasiado bien. En más de una ocasión, Charla expresó que temía por su seguridad, no como una exageración, como una intuición. Cuando el matrimonio finalmente colapsó, el divorcio no fue una separación civilizada. Fue un campo de batalla. Charla presentó la demanda de divorcio y el proceso legal se volvió largo, hostil y emocionalmente devastador. La disputa no se centró únicamente en la custodia de la hija, sino en el dinero, en los bienes, en quién perdía más. Para Darren Mack, perder dinero no era solo una cuestión económica, era una herida directa a su ego. El tribunal ordenó que Mack pagara una pensión mensual de $10,000 a Charla, además de otros compromisos financieros mientras se resolvía la división de activos. Para cualquier observador externo, era una cantidad acorde con su nivel de ingresos. Para él, era una humillación intolerable. Darren comenzó a convencerse de que el sistema judicial estaba en su contra, de que el juez de familia había tomado partido, de que no solo le estaban quitando dinero, sino autoridad, control, poder. En su mente, no estaba siendo obligado a cumplir una ley, sino castigado injustamente. Esa percepción se transformó en resentimiento, y el resentimiento en obsesión. A partir de ese momento, su conducta comenzó a deteriorarse. Se volvió más irritable, más errático. Hablaba constantemente del dinero que estaba perdiendo, del juez que lo había arruinado, de una exesposa que, según él, lo estaba destruyendo. Ya no veía a Charla como la madre de su hija, sino como el símbolo de su derrota. El 12 de junio de 2006, esa derrota tomó forma definitiva. Aquella mañana, Charla acudió a la casa de Darren para dejar a su hija. Era un intercambio rutinario dentro del régimen de visitas. Nada indicaba, en apariencia, que ese día sería diferente. Erika subió a la planta superior de la casa, mientras sus padres permanecían abajo. En el garaje, lejos de testigos, Darren atacó a Charla con un cuchillo. No fue un solo golpe. Fueron múltiples puñaladas. Un ataque brutal, dirigido a zonas vitales, ejecutado con una violencia que reflejaba algo más que enojo. Reflejaba decisión. Charla murió en el lugar. Arriba, su hija no vio el ataque, pero estaba allí, en la misma casa, en el mismo instante, a pocos metros de distancia de una escena que marcaría su vida para siempre. Darren Mack no llamó a emergencias para pedir ayuda, no intentó socorrerla, no actuó como alguien que había perdido el control por un segundo, actuó como alguien que tenía un plan. Poco después de matar a su esposa, salió de la casa, subió a su vehículo y condujo hacia el centro de Reno. Su destino no fue aleatorio.
No fue impulsivo, fue específico. El edificio donde trabajaba el juez que había presidido su caso de divorcio. Mack se estacionó en un punto elevado con vista directa al despacho del juez. Sacó un arma de fuego de alto calibre, apuntó con calma y disparó. La bala atravesó una ventana e impactó al juez en el pecho. El magistrado cayó gravemente herido mientras el edificio entraba en pánico. Funcionarios, empleados y ciudadanos fueron evacuados. Nadie entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero todos sabían que estaban frente a algo extraordinariamente grave. Darren Mack había cruzado una línea irreversible. No solo había asesinado a su exesposa, había atentado contra el sistema judicial mismo. Después del disparo, huyó. La ciudad se paralizó. Las autoridades emitieron órdenes de arresto inmediatas. La policía confirmó que el sospechoso estaba armado. Era extremadamente peligroso y tenía recursos suficientes para desaparecer. Su rostro comenzó a circular en alertas, noticieros y boletines. Se convirtió en uno de los hombres más buscados del país. Mientras tanto, una niña de 7 años quedaba sin madre y un juez luchaba por su vida. Durante varios días, Darren Mack logró evadir a las autoridades. Se especuló que había cruzado la frontera, que había planeado su escape con anticipación, que tenía contactos y dinero suficientes para esconderse. Cada hora que pasaba, aumentaba la tensión. El temor de que pudiera volver a matar estaba latente. Las fuerzas de seguridad intensificaron la búsqueda. La presión mediática crecía. El caso ya no era solo un crimen doméstico. Era un atentado contra el orden institucional, un mensaje peligroso de lo que ocurre cuando alguien con poder económico decide que la ley no aplica para él. Finalmente, tras días de fuga y negociaciones indirectas, Darren Mack reapareció fuera de Estados Unidos. No fue capturado en un enfrentamiento. No cayó en una redada. Optó por entregarse. Pero esa decisión no borró lo que había hecho. Con su detención, comenzaría una segunda etapa aún más compleja. Un proceso judicial cargado de controversias. Argumentos de defensa que buscarían explicar lo inexplicable. Un juicio que dividiría opiniones y que obligaría a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien confunde la pérdida de control con una injusticia y decide responder con sangre? Hasta aquí llega la primera parte de este documental. La historia no ha terminado. Lo que sigue es el juicio, las decisiones legales, el destino final de Darren Mack y las consecuencias que aún resuenan. La entrega de Darren Mack marcó el final de la cacería, pero no el final del horror. Para muchos, fue apenas el inicio de una etapa aún más tensa y perturbadora, la de sentarlo frente a la justicia y obligarlo a responder por cada una de sus decisiones. Cuando Mack fue devuelto a Estados Unidos, el país entero observaba. No era común que un empresario acomodado, sin antecedentes criminales significativos, fuera acusado de asesinar a su esposa y de intentar matar a un juez. El caso tenía todos los ingredientes para convertirse en un símbolo de algo más grande. El abuso de poder, la violencia doméstica ignorada y la peligrosa idea de que el dinero puede comprar impunidad. Desde el primer momento, la estrategia de la defensa dejó claro que no sería un proceso sencillo. Los abogados de Darren Mack no negaron que él había causado la muerte de Charla, ni que había disparado contra el juez, pero buscaron cambiar el enfoque. No querían que se hablara de premeditación. Querían instalar la narrativa de un hombre emocionalmente quebrado, empujado al límite por un divorcio injusto y decisiones judiciales que, según ellos, habían sido excesivas. La fiscalía, en cambio, fue contundente. Para el Estado, los hechos no dejaban espacio a interpretaciones románticas ni psicológicas indulgentes. Charla había sido atacada con extrema violencia en un espacio cerrado. El juez había sido emboscado desde una posición estratégica. Nada de eso podía considerarse impulsivo. Todo indicaba planificación. El juicio avanzó entre testimonios desgarradores y pruebas técnicas. Los peritos describieron las heridas de Charla con precisión clínica, dejando claro que no se trató de un forcejeo casual. Las declaraciones sobre el disparo al juez demostraron que Mack sabía exactamente dónde estaba su objetivo y cuándo disparar. Pero uno de los momentos más impactantes del proceso fue la presencia silenciosa de la gran ausente, la hija de la pareja. Aunque no declaró directamente su existencia, lo atravesaba todo. Cada argumento sobre la custodia, cada referencia al divorcio, cada discusión sobre el resentimiento, llevaba implícita la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Qué clase de hombre mata a la madre de su hija mientras ella está en la misma casa? La defensa intentó explicar la conducta de Mack como una reacción emocional extrema. Hablaron de estrés, de presión financiera, de una percepción de persecución legal. Insistieron en que Darren no era un monstruo, sino un hombre que había perdido el control. La fiscalía respondió con una frase que se repetiría durante el proceso. Perder el control no es lo mismo que planear una ejecución. El jurado escuchó durante semanas.
Analizó llamadas, movimientos financieros, horarios, trayectorias. Todo apuntaba a lo mismo. Darren Mack no solo había decidido matar a Charla, también había decidido castigar al juez que, en su mente, representaba al sistema que lo había despojado de poder. El veredicto fue contundente. Mack fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y culpable de intento de asesinato por el ataque al juez. La sentencia llegó poco después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena que, en teoría, aseguraba que Darren Mack nunca volvería a caminar libremente fuera de una prisión. Para muchos, fue justicia. Para otros, no fue suficiente. El juez que sobrevivió al ataque enfrentó una recuperación larga y dolorosa. Su vida nunca volvió a ser la misma. El atentado dejó secuelas físicas y emocionales y obligó a replantear la seguridad de jueces y tribunales en todo el país. El mensaje había sido claro y aterrador. El resentimiento personal podía transformarse en terrorismo individual. Pero la historia de Darren Mack no terminó con la sentencia. Años después, surgió un nuevo capítulo que reavivó la indignación pública. Mack presentó una apelación basada en tecnicismos legales relacionados con la forma en que se había manejado el juicio. Contra todo pronóstico, una instancia superior ordenó revisar parte del proceso. Durante un tiempo, la posibilidad de un nuevo juicio se convirtió en una realidad inquietante. Para la familia de Charla, fue como revivir la pesadilla. Para la opinión pública, una bofetada al sentido común. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Darren Mack aceptó declararse culpable nuevamente, esta vez asegurando una condena que, aunque técnicamente diferente, mantenía el mismo resultado práctico: pasar el resto de su vida en prisión. El sistema cerró el caso, pero las heridas no se cerraron. La hija de Charla creció sin su madre y con el peso de un apellido asociado a la violencia y al escándalo. Su historia es la de miles de niños atrapados en guerras emocionales que nunca eligieron, víctimas silenciosas de adultos que confundieron el amor con la posesión y el conflicto con la destrucción. El caso Darren Mack dejó lecciones incómodas. Mostró cómo las señales de violencia doméstica pueden ser ignoradas hasta que es demasiado tarde, cómo el poder económico puede alimentar la sensación de impunidad y cómo el resentimiento, cuando se combina con ego y control, puede convertirse en una bomba. No fue un crimen pasional repentino, fue el resultado de una mentalidad que se negó a aceptar límites, de un hombre que creyó que perder dinero era peor que perder vidas, de alguien que decidió que si él no podía ganar, nadie debía hacerlo. Hoy, Darren Mack envejece tras las rejas, sin negocios, sin poder, sin control. Exactamente lo que más temía perder. Charla Mack, en cambio, quedó reducida a un nombre que no debe olvidarse, porque su historia no es solo la de una víctima, sino la de una advertencia. Y esta historia dura, incómoda y real nos obliga a mirar de frente una verdad que a veces preferimos ignorar. El verdadero peligro no siempre viene de los márgenes de la sociedad, sino de quienes creen que están por encima de ella. Si este documental te pareció importante, necesario y revelador, ayúdanos a seguir contando historias reales que merecen ser contadas. Dale like, comparte este contenido y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y dando voz a casos que no deben caer en el olvido.